Continuamos este miércoles en la Explanada y vamos a hablar de teatro. De hecho, estamos muy contentos porque nuestro programa se internacionaliza. Tenemos con nosotros a Jim Hooper, que es actor de la Royal Shakespeare Company de teatro. Así que vamos a hablar de esta cuestión, además muy bien acompañados por John Sanderson, que es director del Máster de Arte Dramático de la Universidad de Alicante, que va a hacer de intérprete de honor. Bienvenido, Jim. Bienvenido, John. Thank you. Mucho gusto. Pues mira, entiendo muy bien el inglés. A ver, yo hablo inglés fluido, como todo el mundo puede suponer, pero por facilitar la comprensión, pues John nos va a hacer el papel de intérprete, que lo hace estupendamente, y además, ya que os tenemos a ambos, pues hablamos de teatro en Alicante. De hecho, la primera pregunta es casi obligada, Jim. ¿Has estado antes en nuestra ciudad? Have you ever been to Alicante before? No, this is my first time. Es su primera vez. ¿Pero tenías alguna idea previa de lo que podía ser Alicante? Had you a previous idea of what Alicante could be like? Well, only from being in the Changeling, where I was. We performed in Madrid and Barcelona, and John, he told me the other day that it is set. The play is set in Alicante. Que solo por su interpretación en El Trueque, una obra de Middleton de 1622, que él participó en un papel en Madrid se representó en Madrid y Barcelona, y que la función, la obra sucede en el Alicante de la época de 1622. Eso era su único concepto previo de Alicante. Y lo que habrá cambiado Alicante desde esa época a la actualidad. ¿Qué supone para ti participar en este máster de la universidad? How do you feel about being part of the master's degree in performing arts here in Alicante? Well, first I'm very honored. Que le supone un gran honor. And many years ago I saw in London a production of The House of Bernarda Alba by Nuria Espert. Que vio en Londres hace muchos años una producción de la Casa de Bernarda Alba dirigida por Nuria Espert. And it was of such tremendous high quality. Y era de una calidad tan grande that I wanted to, as soon as I could, come to Spain to teach. And I think to be a teacher is a very noble profession, and particularly I hear about the reputation of Alicante's University, where John works. Y entonces, cuando se le ha presentado la oportunidad muchos años después, pues ha querido venir aquí a España a enseñar, que considero una profesión muy noble, y más pues con la reputación que había escuchado sobre nuestro máster aquí en la ciudad. En la Royal Shakespeare Company, ¿había interpretado alguna vez alguna obra de algún autor español? Porque tenemos una larga tradición dramática aquí en España. Had you ever played a part in a play written by a Spanish classical playwright? I never remember. I think it's such a long time ago. No, I was once in The Merchant of Venice and I played the Spanish suitor. En El Mercader de Venecia de Shakespeare sí que interpretó un personaje español, el príncipe de Aragón, pero eso es a lo más que había llegado en cuanto a interpretación vinculada con España. Vamos a hablar de ese módulo que va a impartir en el máster de arte dramático, que se llama... What you're going to teach in the master's degree. El instinto del actor. The instinct of the actor, yes. Correcto. What it means? ¿Qué significa? Well, it means having... first of all, I must say, I want to demystify the process of being an actor. Quiere desmitificar el proceso de ser un actor. And really, it depends on how many students we have and what their needs are before I adapt to my program. So to speak. Depende de cuántos estudiantes tenemos y cuáles son sus necesidades para adaptar el programa a ellos. Estamos en pleno proceso de matriculación, ya tenemos
bastante matriculados, pero bueno, aún quedan algunas plazas, el límite son 26, y entonces dependiendo de el proceso, porque nosotros empezamos el 4 de octubre, pero él se incorporará en marzo. Sé que habrá tiempo para encauzar, ¿no? y saber cómo estamos trabajando. Yes. So I will be touching on many subjects, you know, voice, movement, text, things like that. Tocará distintos temas como voz, movimiento, texto y cosas así. Vamos a hablar de esas sesiones, que en principio serán 5 dentro del módulo. La primera es flexibilidad. Entiendo que no hace referencia a algo muscular del actor que pueda abrirse de piernas, sino que es una cuestión más de interpretación, ¿no? In the first module dealing with flexibility, being an actor being flexible, she suggests you're not talking about your body. Oh no, no. Sometimes your body, yes, but mainly your attitude to your work, and to be able to be mobile is very important in the rehearsal room, I think, for the director as well as the actors. Que el cuerpo forma parte, pero que estaba hablando de una flexibilidad con respecto a la actitud del actor. Segunda sesión, el personaje. No sé si está superado ya este tipo de estudio o de método, que es el método Stanislavski, por ejemplo, o alguno del Actors Studio. ¿Esto está superado ya? ¿Hay nuevos? Are we still focused on the method, or that's been left behind and we're doing other things? And that second module devoted to character. I think I know about the method, certainly, but I think there are many methods, and each is as important and as useful as any other, really. So, yes. Conoce lo que se llama el método, pero él considera que hay otros métodos y que cada uno puede ser tan útil como los demás. Claro. ¿No van a hacer esto de coger una naranja y mirarla mucho hasta que ellos mismos se sientan una naranja, que es un ejercicio como muy clásico también? Are you going to have them hold an orange and look at the orange and until they finally become the orange? Is that? It's pretty hard. You know, if a student needs to believe that they have to be an orange, then it's okay to be able to work, of course. But yes. Sí, si el alumno necesita creer que es una naranja, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yeah. Claro. You see, it's very important for me to teach acting students that there are many, many, many tools to be able to use as an actor. Es muy importante enseñarle a los estudiantes actores que hay muchas herramientas a elegir para ser un actor. It's really about developing the imagination, which is important. Que lo importante es desarrollar la imaginación principalmente. Vamos a pasar a la tercera sesión, que está referida a la acción. La acción en el sentido de cómo le das tú dinamismo al texto y cómo lo plasmas. Es quizá de las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero es crucial, desde luego, imprimirle al texto pues acción, ¿no? Nunca mejor dicho. Yes. Action, dynamics. Claro, tú ves resumiendo porque yo me enrollo mucho. How important is that those elements in the third module, third session? It's very important for me, and I think very important for the students to sometimes forget about how they feel as the character, but more importantly, what has your character come on stage to do? What is the action? Que es importante, pues, olvidar. It's important to forget how they feel. Perhaps Puede ser importante olvidar lo que sientes con respecto al personaje, y es más importante tener en mente qué has venido a hacer al escenario.
Entiendo. because drama is action. El drama es acción, el teatro es acción. Y la comedia también. El drama entendida como Sí, interpretación. no, drama como teatro Claro. en general. Sí. Vamos a ver, si te parece, algunas fotografías, algunas imágenes, porque es Sí. muy curioso el modo en que vosotros os conocisteis. Sí. Obviamente hay un vínculo profesional, pero bueno, la historia, la anécdota en cuestión es interesante. Sí. ¿Cómo llegaste tú allí? Sí, pues hemos tenido aquí la gran suerte de que una actriz de la Royal Shakespeare Company, Amanda Harris, se estableció en Campello hace 4 años, sigue trabajando con la compañía y ahí la podemos ver dando clase con nuestros actores. Y entonces fuimos, mi mujer y yo, al estreno de Troilo y Crésida en Stratford, que ella hacía de Eneas. Y entonces allí... Me. Me in the middle. Sí, ahí vemos... Long hair, sí. Sí, Not ahí, my own. ahí vemos a Jim con el pelo largo blanco, Sí, sí. haciendo de Néstor en la obra, y entonces pues después de la función había una recepción con los actores y director y demás. With broken glasses. Sí, con las gafas rotas. Y entonces pues estuvimos hablando, interesantemente, al hablar con el director, hablamos de una imagen, la Helena de Troya, que la tenían como presa en el techo del escenario, porque Troilo y Crésida era como Mad Max, o sea, motos pasaban por los pasillos del patio de butacas. Y bajaba ahí se ve. Y le comenté esto, y entonces él, al enterarse de que yo venía de la Universidad de Alicante, dice, no, pues que sepas que esto me inspiré al ir a ver el Misteri d'Elx, la Magrana. Y entonces yo le dije, pues mira, precisamente nuestro profesor de canto en la Universidad de Alicante fue director musical del Misteri, Manuel Ramos, durante muchos años, y se vinculó, entró él en la conversación, nos fuimos entusiasmando, y al poco tiempo recibía un correo electrónico diciendo me gustaría participar en vuestro proyecto. Y esto es, vamos, claro, es una fantasía hecha realidad. Claro, es que el Misteri d'Elx lo conocen en todo el mundo Sí. porque es un espectáculo maravilloso y muy original. Que igual aquí no lo valoramos en su justa medida por cercanía, sí. pero es algo de renombre mundial. Y luego también este tipo de anécdotas pues son muy simbólicas de que la cultura no conoce fronteras. Es verdad. Y que hay un ni trato como muy muros, ni familiar. barreras, ni nada. Brexits, y nada por el estilo. Pobre Jim pone cara de... I have to use my fan. Sí, se tiene que abanicar cuando oye hablar del Brexit. Y entonces, pues, fijaos, que pequeño es el mundo. Claro. Cuando nos juntamos y empezamos a compartir experiencias, y entonces, pues, si antes con Amanda y ahora con Jim, podemos considerar que la Royal Shakespeare Company prácticamente se ha sentado aquí en Alicante también. Vamos a hablar de los alumnos porque aquí en nuestra ciudad, sobre todo gracias al máster, vemos que hay muchísimo talento joven, gente interesada en el teatro. ¿En la Shakespeare Company también sucede así? ¿Hay nueva generación interesada? Are there new generations of actors turning up at the Royal Shakespeare Company with that interest and willing to learn and practice? Oh yes, indeed. There's always a lot of younger, much younger, more energetic, more hungry young people coming to join the company, which, you know, is as it should be. Sí, que como debe ser, pues hay nuevas generaciones de gente muy joven que se está uniendo a la compañía, gente con mucha hambre escénica, incorporándose, y es como él dice, que es muy saludable y como tiene que ser. Because it's a very prestigious organization. Sí, es una compañía muy prestigiosa, entonces todo el mundo quiere Claro. unirse a ello. No sé si allí puede vivirse del teatro, de ser actor de teatro, o es igual de complicado que aquí. ¿Cómo están las salidas laborales? There you can make ends meet being an actor.
not as here in Spain, is what she's asking. Yes. Although Stratford-upon-Avon, where the Royal Shakespeare Company resides, is quite expensive. And, you know, through history, actors never have enough money. ¡Qué sorpresa! Sí, que a través de la historia los actores nunca han tenido dinero suficiente, que la Stratford-upon-Avon, que es donde nació Shakespeare y es la sede de la Royal Shakespeare Company, pues claro, se ha vuelto muy caro, pero bueno, que sí que se vive de esto. Además, sí, te puedo asegurar, y unos presupuestos para cada función. O sea, cuando fuimos a ver Troilo y Crésida, esta última, pues claro... Sí, se ven las imágenes que hay presupuesto unas ahí, producciones tremendas. Sí. Por cierto, John, ¿cabría la posibilidad de que, igual que Jim ha venido aquí, algunos de nuestros profesores o incluso de alumnos pudieran viajar y estar un tiempo en la Royal Shakespeare Company? Bueno, ahora lo que prevemos para este próximo curso, porque Amanda Harris está ahora mismo haciendo un papel en La Fierecilla Indomable. Sí. Y está al mismo tiempo ensayando Medida por Medida, otro Shakespeare que se estrena en junio. Van a estar de gira solamente en Inglaterra hasta abril del 2020 y entonces pues sí que está planificado que iremos a ver a nuestra profesora allí, pues el grupo de estudiantes, cuando estén durante su estancia en Londres. Y ya para terminar la entrevista, pregunta de examen, Jim. ¿Qué dramaturgo o qué obra de teatro español es la que más te gusta, la que más te ha marcado, tu favorita, digamos? Your favorite Spanish play, not that you've been, I mean, as Porque a claro, Shakespeare audience. hay un montón, pero... My favorite play in Spanish or Yes. favorite audience? No, favorite author Author? or favorite play, Spanish. Lopez de Vega, and also House of Bernarda Alba, and Calderon. You know, and we in England we know, especially at the Royal Shakespeare Company, we know of all these great Spanish playwrights. So that for us it's very interesting. Calderón from the Ship sería allí. Sí. traducido. Bueno. Sí, que para que la Royal Shakespeare, pues los autores clásicos españoles son muy importantes. Claro, obviamente. Pues muchísimas gracias, Jim. Thank you. Thank you very being much. here. Thank you. John, un Thank placer. Gracias por haber hecho de intérprete. Thank you. Bienvenido a Alicante. Gracias. Y lo dicho, pues larga vida al teatro, que eso Sí, es lo más importante. ahí estamos, incorporando talento. Nosotros nos vamos a despedir por hoy, no tenemos más tiempo. Mañana volveremos a las 7:30, estaremos por aquí por Alacantí Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día y muy pronto volvemos a vernos.